La historia del pueblo de Israel es una narrativa rica y compleja que abarca milenios de luchas, éxitos y una fe inquebrantable. En este video, exploraremos los orígenes del pueblo de Israel, su desarrollo a lo largo de la historia, los desafíos que enfrentaron y su impacto en el mundo actual. La historia del pueblo de Israel comienza con la figura patriarcal de Abraham, considerado el padre de las tres principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. A través de su fe y convicciones, Abraham sentó las bases espirituales y religiosas del pueblo que más tarde sería conocido como Israel. Abraham, originario de Ur de los Caldeos, recibió un llamado divino que le ordenó dejar su hogar y viajar a la tierra de Canaán. Este viaje no solo fue físico, sino también espiritual. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que sería el padre de una gran nación. Este pacto se extendió a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, también conocido como Israel, que tuvo 12 hijos que se convirtieron en las tribus de Israel. Después de varias generaciones, los descendientes de Jacob se establecieron en Egipto, donde se convirtieron en esclavos. Este periodo de opresión duró aproximadamente 400 años. La figura de Moisés emerge durante este tiempo como un líder clave. Moisés guió al pueblo de Israel fuera de Egipto en un evento conocido como el Éxodo. Este escape fue marcado por plagas y la separación del Mar Rojo, actos que simbolizan la liberación divina y la resistencia del pueblo israelita. Después de escapar de la esclavitud en Egipto, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Durante este tiempo, en el monte Sinaí, Moisés recibió la Torá, que incluye no solo las leyes, sino también principios éticos y morales que definirían la identidad del pueblo. Entre las revelaciones que recibió, se encuentran los 10 mandamientos, fundamentales para el judaísmo y un regalo de Dios a Israel. Estos mandamientos establecen directrices morales y espirituales que guiarían a la comunidad israelita en su relación con Dios y con los demás. Tras la muerte de Moisés, Josué lideró a los israelitas en la conquista de Canaán, la tierra prometida. Este periodo estuvo marcado por la guerra y la conquista, así como por la formación de una identidad nacional. Sin embargo, tras la muerte de Josué, Israel fue gobernado por una serie de jueces, un periodo caótico lleno de conflictos internos y externos. Esta etapa se caracteriza por la falta de un liderazgo centralizado, lo que a menudo llevaba a ciclos de opresión y liberación. El deseo de un rey llevó al pueblo de Israel a elegir a Saúl como su primer monarca. Aunque su reinado fue breve y tumultuoso, la figura de David surgió como un rey idealizado, unificando las tribus y estableciendo Jerusalén como la capital. Su hijo Salomón continuó su legado, construyendo el primer templo en Jerusalén, un símbolo central de la fe judía y el culto a Dios. Durante este periodo, Israel alcanzó su mayor esplendor, tanto en términos de territorialidad como de riqueza. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Esta división debilitó a ambas naciones y las llevó a conflictos internos. El reino de Israel fue finalmente conquistado por los asirios en el siglo VIII a.C., mientras que el reino de Judá cayó ante los babilonios en el siglo VI a.C., llevando a muchos israelitas al exilio en Babilonia, un periodo conocido como el exilio babilónico. En 538 a.C., el rey persa Ciro el Grande permitió el regreso de los judíos a su tierra natal tras la conquista del imperio babilónico. Los judíos, liderados por Zorobabel y Esdras, comenzaron la reconstrucción del templo en Jerusalén, completado en el año 515 a.C., y reafirmaron la Torá como la base de su identidad. Durante el periodo persa, los judíos gozaron de cierta autonomía, pero en el año 332 a.C., la región fue conquistada por Alejandro Magno, lo que introdujo la influencia helenística. Tras la muerte de Alejandro, el control pasó a sus generales, y Judea cayó bajo el dominio seleucida, que intentó imponer la cultura griega y prohibió las prácticas judías. Esto llevó a la revuelta de los macabeos en el año 167 a.C., donde los judíos liderados por Judas Macabeo lograron recuperar Jerusalén y purificar el templo, celebrando la victoria con la festividad de Hanukkah. A partir del año 140 a.C., se estableció la dinastía Asmonea, que gobernó una Judea independiente, aunque enfrentó conflictos internos. En el año 63 a.C., Judea fue conquistada por Pompeyo, convirtiéndose en un reino cliente de Roma. Durante este periodo, Herodes el Grande fue nombrado rey y llevó a cabo un ambicioso programa de construcción, incluida la expansión del segundo templo, aunque su gobierno fue marcado por la violencia.
En el siglo I, durante el dominio romano, Jesús de Nazaret predicó un mensaje que condujo al surgimiento del cristianismo, que fue perseguido por algunos emperadores romanos. En el año 70 después de Cristo, la primera guerra judía culminó con la destrucción del segundo templo por las fuerzas romanas, marcando el inicio de un periodo de diáspora, donde muchos judíos fueron expulsados de Judea y se dispersaron por el mundo. El nombre Palestina se empezó a utilizar oficialmente después de la revuelta de Bar Kokhba en el año 132 al 136 después de Cristo. Esta fue la tercera y última rebelión importante de los judíos contra el Imperio Romano. El emperador Adriano tomó varias medidas para castigar al pueblo judío y borrar su identidad nacional. Una de las acciones más simbólicas fue cambiar el nombre de la provincia de Judea a Siria-Palestina. Este nuevo nombre fue una referencia a los filisteos, antiguos enemigos de los israelitas, que habían habitado parte de la costa sur de la región siglos antes. Adriano eligió este nombre intencionadamente para disminuir la conexión histórica y religiosa de los judíos con su tierra, intentando erradicar cualquier vínculo entre el pueblo judío y la región. Además del cambio de nombre, Adriano prohibió muchas prácticas judías, como la circuncisión, y reconstruyó Jerusalén como una ciudad romana llamada Aelia Capitolina, donde prohibió la entrada de judíos. A partir de entonces, Judea estuvo bajo la dominación bizantina, y luego, tras la conquista musulmana en el 636 después de Cristo, pasó a formar parte del califato islámico. Durante el periodo del Imperio Otomano, de 1517 a 1917, Palestina fue controlada por los otomanos. Y aunque los judíos eran una minoría, hubo un resurgimiento de la vida judía en la región. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico asumió el control de Palestina, emitiendo la Declaración Balfour en 1917, que prometía un hogar nacional judío. Durante el mandato británico, la inmigración judía aumentó, generando tensiones con la población árabe. En 1947, la ONU propuso un plan de partición que dividía la región en un estado judío y un estado árabe. Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948 cuando David Ben-Gurión, líder del movimiento sionista, proclamó formalmente el establecimiento del Estado de Israel, lo que llevó a la Guerra de Independencia y al establecimiento del nuevo Estado. Desde entonces, la historia reciente de Israel ha estado marcada por conflictos, incluidos la Guerra de los 6 días en 1967, donde Israel capturó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. A pesar de varios intentos de paz, como los acuerdos de Oslo en la década de 1990, el conflicto entre israelíes y palestinos continúa. En la actualidad, los territorios palestinos incluyen la Franja de Gaza, controlada por Hamás, y partes de Cisjordania, donde la autoridad palestina ejerce cierta autoridad. La situación sigue siendo compleja y es un tema de debate y conflicto a nivel internacional. Aunque algunos países árabes han mejorado sus relaciones con Israel mediante acuerdos de normalización, otros continúan en conflicto con el Estado israelí. La historia de Israel es un testimonio de resiliencia y determinación. A lo largo de los siglos, el pueblo judío ha enfrentado adversidades y desarraigo, pero su compromiso con su identidad les ha permitido renacer y prosperar. La creación del Estado de Israel en 1948 simboliza un sueño de libertad y autodeterminación. A pesar de los desafíos actuales, Israel sigue siendo un faro de innovación y esperanza, inspirando a otros a luchar por su identidad y futuro. Si te ha gustado la historia de Israel y su resiliencia, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad para explorar más temas fascinantes y profundos. Tu apoyo es clave para seguir compartiendo estas historias inspiradoras.